Me llamo Shlomo Gutiérrez y tengo 91 años. Durante casi toda mi vida fui el pilar de la comunidad judía en Medellín, un hombre duro que prefería las leyes de la sinagoga antes que el abrazo de su propia sangre. En 1975 saqué a mi hija Esther a la calle con 2 maletas y le cerré la puerta en la cara porque dijo que Jesús era el Mesías. He pasado 50 años fingiendo que era un santo mientras el silencio devoraba mi casa. Pero hace unos días me caí en el baño y me quedé 6 horas tirado en el suelo frío, desnudo y completamente solo. En ese tiempo, mientras esperaba una muerte que no llegaba, vi algo que ningún rabino me explicó nunca y entendí que mi religión era solo un muro de orgullo que me separaba de la verdad, porque lo que encontré en esas baldosas blancas fue que no busco que me tengan lástima, porque yo no tuve ninguna con mi propia sangre. He pasado casi 50 años fingiendo que era un hombre de Dios mientras mi corazón se volvía de piedra. En mi comunidad me llamaban el guardián de la ley, pero yo solo era un viejo orgulloso que prefería el respeto de los vecinos antes que el abrazo de su hija. Ahora que siento el frío de las sábanas y no puedo moverme, me doy cuenta de que he vivido equivocado por culpa de mi orgullo. Voy a contarles lo que ocurrió hace poco, cuando me caí en el baño de mi casa lujosa y me quedé 6 horas tirado en el suelo frío solo. Fue allí, en el momento más difícil de mi vida, donde el Dios de mi hija vino a buscarme. Tienen que escuchar esto antes de que mi tiempo se acabe definitivamente. En aquellos años 70 yo no caminaba por Medellín, yo era casi el dueño de la ciudad. Tenía mis fábricas textiles funcionando día y noche y el dinero entraba en casa a manos llenas. Lo que más me gustaba no era el oro, sino el respeto. En la sinagoga, cuando yo entraba, el aire cambiaba. Los hombres se apartaban para dejarme pasar y el rabino siempre esperaba mi visto bueno antes de decidir algo importante. Yo era el que pagaba las reformas y mantenía los muros de nuestra tradición bien altos. Mi palabra no era una opinión, era la ley sagrada para todos. Me sentía un roble fuerte que nadie podía tumbar. Estaba convencido de que Dios me daba éxito porque yo era el hombre más justo y recto de toda la vieja ciudad aquella. En mi casa las cosas funcionaban igual que en mis fábricas. Mi esposa Judith era una mujer callada que sabía cuándo servir el té y cuándo retirarse. Mis hijos varones me miraban con miedo, y eso a mí me parecía bien. El miedo es una forma de respeto que dura más que el amor. Yo les decía siempre que nuestra sangre era sagrada. En esta familia la fe no se discute, se hereda como el apellido, repetía cada Shabbat. Nadie se atrevía a traer una idea nueva a la mesa. Yo era el guardián de los muros y mi misión era que nada sucio entrara en mi hogar. Si alguien se desviaba un poco del camino, yo estaba allí para enderezarlo con un grito o con un silencio duro que dolía de forma muy profunda. Recuerdo una noche, poco antes de que todo estallara, que encontré un papel viejo en el cuarto de Esther. Ella estaba en la universidad y yo entré a revisar sus cosas, porque un padre como yo lo vigilaba todo. Era un trozo de papel con unos versículos escritos a mano. Decía algo sobre un hijo que se iba de casa y un padre que salía corriendo a abrazarlo. Me molestó leer aquello. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, decía el texto. Me pareció una historia débil, una tontería para gente blanda. En mi mundo, un hijo que se porta mal no recibe abrazos, recibe el castigo que merece. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. No sabía que esas palabras se quedarían clavadas en mi cabeza como una pequeña astilla. Mi mundo terminaba justo donde acababan las calles de nuestro barrio en Medellín. No necesitaba salir de allí porque lo teníamos todo.
nuestras carnicerías, nuestras escuelas y sobre todo la sinagoga de la calle principal. Ese edificio de piedra gris no era solo un lugar para rezar, era el corazón que marcaba el ritmo de mi vida entera. Allí dentro el tiempo se detenía y las leyes de fuera no tenían ningún valor. Todo estaba decidido de antemano por nosotros. Sabíamos exactamente cómo vestirnos, qué debíamos comer y con quién podíamos hablar en la calle. Los muros de la sinagoga nos protegían del mundo de fuera, pero también nos vigilaban cada paso. Si alguien caminaba un poco más rápido o reía demasiado fuerte, los vecinos lo notaban enseguida. Yo me sentía muy seguro en ese encierro porque era el dueño de las llaves. En mis fábricas textiles pasaba algo muy parecido cada día. Los telares hacían un ruido constante, un golpeteo seco que llenaba el aire y no dejaba pensar en nada más. Yo caminaba por los pasillos y sentía que ese ruido era la música de mi propio poder. Todo allí seguía mis órdenes al pie de la letra, igual que en la comunidad. La religión y el negocio eran la misma cosa para mí en ese entonces. Si un trabajador no cumplía con la tradición, simplemente yo no le daba trabajo. Era así de sencillo y nadie protestaba. No lo veía como algo malo, sino como mi obligación para mantener la pureza de nuestra sangre. Mi casa era una extensión de ese orden rígido. Las cortinas siempre estaban cerradas. Vivíamos en un mundo donde el aire siempre estaba quieto y nada cambiaba. Fue un viernes de Shabbat en 1975. La mesa estaba puesta con el mantel blanco y las velas encendidas llenaban el comedor con olor a cera. Todo estaba tranquilo hasta que Esther dejó los cubiertos sobre el plato. El ruido del metal contra la porcelana cortó el aire. Ella me miró con una valentía que yo no conocía. Padre, he encontrado al Mesías, dijo con voz suave. Se refería a Jesús. Mis hijos se quedaron quietos como estatuas mirando sus platos. Yo sentí que el tiempo se paraba. No sentí tristeza, sentí una humillación insoportable. Cállate y come, le ordené con una calma que daba miedo, pero ella no bajó la cabeza. En ese momento supe que la perdería. No iba a permitir que nadie manchara mi nombre ni mi herencia sagrada. Subí a su cuarto sin decir nada más, con los pasos pesados. Saqué 2 maletas de cuero viejo y empecé a tirar su ropa dentro, sin cuidado, como si fueran trapos sucios. Ella me siguió y se quedó en la puerta, temblando. Padre, por favor, yo solo quiero que entiendas la verdad, me suplicó con los ojos llenos de lágrimas. Yo ni siquiera la miré mientras cerraba las cremalleras con mucha rabia. Bajé las escaleras, abrí la puerta de la calle y puse las maletas en la acera fría. El aire de Medellín estaba húmedo esa noche. Ella me agarró del brazo con fuerza. No me eches, por Dios, me dijo casi sin aliento. Yo me solté de su mano como si quemara. Si te quedas con él, te vas de aquí, sentencié. Fui un juez despiadado. Ella cruzó el umbral y el sonido de la puerta al cerrarse fue lo más duro que escuché en mi vida. Judith, mi esposa, intentó levantarse para abrazarla, pero yo la clavé en la silla con una sola mirada de acero. Prohibí que se mencionara su nombre en casa desde aquel instante. Borré su existencia de las fotos y quemé cada carta que nos envió después. Preferí ser un héroe para mi comunidad que un padre para mi propia sangre. Me aplaudieron por mi firmeza religiosa mientras yo me hundía en un desierto de orgullo. Pasaron 49 años de silencio absoluto. Me perdí su vida entera por defender un muro de piedra que no servía de nada. Fui un hombre muerto caminando. Ella se fue para siempre. Yo mismo cerré la puerta. Esther era mi única hija, la persona que más quería, aunque mi orgullo de hombre nunca me dejara decirlo en voz alta. Tenía una mancha pequeña en la muñeca izquierda, como un grano de café, que siempre frotaba cuando se ponía nerviosa.
Recuerdo verla en la cocina con su madre, ayudando a preparar el pan de Shabbat mientras tarareaba canciones viejas de nuestro pueblo. Su voz era dulce, no gritaba nunca. Era como un susurro que llenaba todos los rincones de aquella casa grande. Ella confiaba en mí más que en nadie en este mundo. Me miraba como si yo fuera un gigante que nunca podría hacerle daño. Pero yo prefería las leyes escritas antes que la vida de mi niña. Aquella noche de las maletas vi que me tuvo miedo por primera vez y eso me dolió. Después de que cerré la puerta aquel viernes, el silencio se instaló en el comedor como un invitado que nunca se iba a marchar. Judith ponía el plato de Esther por costumbre y yo se lo quitaba sin decir nada, dejando el hueco vacío en la madera oscura de la mesa. Pasaron los años y me perdí sus cumpleaños, su boda en Cali y el nacimiento de mis 4 nietos. Supe de ellos por fotos borrosas que un primo me enviaba a escondidas, imágenes donde ella salía sonriendo pero con el pelo ya gris y una cicatriz pequeña en la frente que antes no tenía. Me contaron que se volvió enfermera y que siempre llevaba una cruz pequeña de madera en el bolsillo del uniforme. Yo seguía comiendo en silencio, fingiendo que no me importaba ese hueco cada viernes. En el año 2003, cuando Judith estaba muriéndose en aquella clínica fría de Medellín, Esther apareció después de casi 30 años de silencio. Yo estaba sentado en el pasillo y la vi venir de lejos. Caminaba igual que su madre, con pasos cortos y muy decididos. Cuando llegó frente a mí, no hubo abrazos ni lágrimas de alegría. Sus ojos, que antes eran suaves, ahora eran 2 piedras negras que me miraban con una dureza que yo mismo le había enseñado a tener. Intenté decir algo, pero ella me cortó con una voz que no reconocí para nada. Vine por mamá, no por ti, me dijo con una frialdad que me dejó sin aire. Entró en la habitación y yo me quedé fuera, solo, dándome cuenta de que había perdido a mi hija para siempre. Hace 2 años toda mi vida de mentira se rompió en el suelo del baño. Me resbalé al salir de la ducha y sentí un golpe seco en la cadera que me dejó sin aire. Me quedé allí, desnudo y roto, sobre las baldosas blancas que yo mismo compré para que mi casa pareciera importante. Estuve 6 horas gritando nombres que ya no estaban. Llamé a Judith, pero ella llevaba muerta años. Llamé a mis hijos, pero estaban lejos, ocupados con sus vidas de reglas y silencios. El frío del suelo se me metía en los huesos y por primera vez en 90 años tuve miedo. No era miedo a Dios, era miedo a estar solo con lo que hice. Mi propio baño se volvió una cárcel. Allí tirado ya no era el gran patriarca, solo era un viejo asustado. En el hospital conocí a Gloria, una enfermera que me cuidaba como si yo fuera su abuelo. Ella no sabía quién era yo, ni cuánto dinero tenía, ni cuántas fábricas había levantado, solo veía mis heridas. Una noche se acercó a mi cama y me preguntó en voz baja, ¿puedo orar por usted? Yo, el guardián de la ley, simplemente dije, sí. Ella oró por mi alma y me dejó un libro pequeño sobre la mesa de noche. Lo abrí por la página doblada y allí estaba otra vez aquel texto de Lucas 15 que yo tiré a la basura hace 40 años. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Leí con mucha dificultad. Las palabras me quemaban porque por fin entendía la verdad de mi vida. Me di cuenta de que yo no era el padre bueno de la historia que esperaba con los brazos abiertos. Yo era el hijo perdido que se gastó su herencia de amor en el altar del orgullo. Aquella cama de hospital, rodeada de máquinas, fue más sagrada para mí que todos los años que pasé dentro de la sinagoga. Allí, en la oscuridad del cuarto, pronuncié su nombre por primera vez sin rabia. Jesús, dije en un susurro, perdóname. Sentí un calor que no venía de las mantas.
algo que me abrazaba por dentro y borraba el frío de tantos años de soledad. Entendí que Esther tenía razón aquella noche de 1975. Yo me quedé ciego buscando leyes mientras ella encontró la vida. Mi corazón duro finalmente se rompió del todo. Ahora mismo estoy aquí, mirando esa carta que dejé sobre la mesita de metal. Tiene el sello de Cali. Mis manos tiemblan tanto que la dirección parece escrita por un niño, pero logré poner su nombre. Esther Gutiérrez. No sé si la va a leer o si la tirará a la basura nada más ver mi letra. La gracia de Dios ha llegado a mi cama de hospital, me ha dado un calor que no conocía, pero no ha traído a mi hija de vuelta todavía. El perdón es verdad, pero los años perdidos no se recuperan con un rezo rápido. Si me estás escuchando, mírame bien. No soy un ejemplo de nada, solo un viejo que se dio cuenta muy tarde. He pasado décadas defendiendo muros de piedra mientras mi propia sangre se secaba fuera, sola, lejos de mi mesa. Hablo para ti, que tienes el corazón duro como yo. Hablo para el padre que no perdona. Hablo para el líder que prefiere la norma al abrazo. No esperes a caerte en el suelo para entender que el orgullo no calienta cuando tienes frío. No esperes a estar solo. No esperes a estar roto. No esperes a que el reloj se detenga. Llama a tu hijo, llama a tu hija. Pide perdón ahora mismo. Yo daría mis fábricas por escuchar la risa de Esther una vez más. Dios me ha perdonado, pero mi casa sigue vacía por mi culpa. No seas un muro de piedra, sé una puerta abierta. Llama hoy. No permitas que el silencio gane esta batalla. El amor es más grande que la ley. He tardado 90 años en aprender que Dios no es un juez, es un padre que espera.